Radio Praga Internacional. Emisiones de la República Checa para el exterior. ¿Cuánto gasta Chequia en defensa para el presupuesto de la OTAN? ¿Un 2% menos? Este fin de semana, gobierno y oposición han estado acusándose mutuamente y los datos presentados por ambos no siempre coinciden con los de la Alianza del Atlántico Norte, como nos contará en breve Juan Mutoni. Y después escucharemos una entrevista de Juan Pablo Bertaza sobre la escritora Emilia Pardo Bazán, tras un acto en el Instituto Cervantes en el que se comparó la figura de la autora española del 19 con Bojana Niemcová. Y por supuesto seguiremos escuchando a lo largo del programa los mensajes de voz que nos están haciendo llegar y que estamos disfrutando muchísimo. Todo ello, eso sí, después de las noticias del día, también con Juan Mutoni. Noticias. El presidente Petr Pavel afirmó en una conferencia de CNN Prima News de este lunes que República Checa no está cumpliendo ni con el gasto en defensa ni con las capacidades militares comprometidas ante la OTAN. Según advirtió, si todos los miembros actuaran de la misma manera, la defensa colectiva de la alianza dejaría de ser funcional. Pavel subrayó además que contar con una fuerza definitiva suficiente es clave para disuadir posibles agresiones externas y que actualmente Chequia cumple solo con alrededor del 50% de las capacidades prometidas. Por su parte, el primer ministro Andrej Babiš reconoció este domingo que el país no alcanzará este año el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa. La República Checa aún no está preparada para construir de forma eficaz la red de trenes de alta velocidad que el Estado prevé completar hacia 2050. Así lo señala la Oficina Suprema de Control, que detectó la falta de condiciones técnicas, financiación definida y acuerdos concluidos con países vecinos, además de dudas sobre los beneficios previstos. El Ministerio de Transporte, por su parte, considera que estas conclusiones han quedado obsoletas ya que el proyecto ha sido actualizado. El organismo de control examinó el uso de fondos entre 2020 y octubre de 2025 por parte del Ministerio de Transporte y la Administración de Ferrocarriles. Más de 1.000 inversores extranjeros y expertos de primer nivel en biotecnología llegarán a Praga entre el 4 y el 6 de mayo con motivo de la conferencia internacional BioEquity Europe, que se celebrará por primera vez en Europa Central y Oriental en sus 26 años de historia. El encuentro presentará proyectos innovadores con potencial para avanzar en el tratamiento del cáncer y enfermedades raras, facilitando su conexión con inversores y acelerando su desarrollo y llegada al mercado. El Instituto Nacional de Patrimonio ha recurrido la sentencia que le obliga a devolver parte del mobiliario del castillo Ruby Rosnets a Johanna Kammerdander, descendiente de la familia aristocrática Valderode, en un caso de restitución que se remonta a 3 décadas. Aunque la institución reconoce el derecho a la heredera, sostiene que el fallo del tribunal a Semeli, que decidió en favor de la heredera, incluye objetos cuya pertenencia resulta dudosa. Según los responsables del patrimonio, el problema radica en que gestionan bienes del Estado y no puede devolver piezas sin confirmar que pertenecieron realmente a la familia Valderode. La sentencia contempla la restitución de unas 5.600 piezas del equipamiento del castillo, aunque varios cientos son considerados controvertidos. Los tribunales checos probablemente no examinarán la demanda contra la administración de los castillos estatales de Sajonia por una exposición dedicada a la película Tres avellanas para Cenicienta en el castillo de Moritzburg, cerca de Dresde. El Tribunal Supremo determinó que el caso corresponde a la justicia alemana, decisión respaldada posteriormente, aunque con menor contundencia, por el Tribunal Constitucional. La demanda fue respaldada por Josef Abraham, hijo de la fallecida actriz principal Libuše Šafranková, junto con otra familiar. Casi la mitad del territorio de República Checa se ve afectado por los 3 niveles más graves de sequía del suelo, mientras que un 13% ya enfrenta condiciones extremas, según informó la agencia CZK en base a datos del proyecto Intersujo. La situación es especialmente crítica en la capa superficial de hasta 40 centímetros, justo cuando los cultivos comienzan a germinar. Según el climatólogo principal del Instituto Hidrotermológico Checo y del Centro Científico Czech Globe, atribuye el fenómeno a un invierno cálido y con escasas precipitaciones.
Y para este martes se esperan cielos semidespejados en la República Checa. Las temperaturas rondarán los 15 grados, alcanzando máximas de 18, y por la noche las temperaturas podrían bajar hasta los 3 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. La OTAN calcula que el gasto militar checo se situará en el 1,78% del PIB de este año. El primer ministro Andrej Babiš sostiene que tampoco el ejecutivo anterior cumplió el objetivo y cuestiona los criterios de la alianza para contabilizar determinadas inversiones. Se lo cuenta Juan Mutoni. La República Checa no cumplirá este año el compromiso de destinar al menos el 2% de su Producto Bruto Interno a defensa, según la evaluación de la OTAN. El primer ministro checo Andrej Babiš reaccionó al comunicado de la alianza en un mensaje difundido en redes sociales en donde intentó justificar el dato, pero reconoció que el gasto del país en la cartera de defensa efectivamente rondará el 1,7% del PBI para 2026. Sin embargo, Babiš comparó las cifras reconocidas por la OTAN con las cantidades reportadas por Praga y sostuvo que, según su parecer, la gestión del gobierno anterior, liderado por Petr Fiala, enfrentó una situación similar. En 2025, la República Checa reportó un gasto del 2,01% del PBI, pero la OTAN solo reconoció un 1,85%. Y para 2026, nosotros reportamos un 2,6%, mientras que la OTAN dice que será un 1,78%. Entonces, ¿dónde estaban todos esos críticos que decían lo bien que Fiala cumplía con esto? De hecho, según su interpretación de estos datos, el primer ministro asegura que su predecesor nunca alcanzó el objetivo de gasto militar establecido por la OTAN. Según la OTAN, la República Checa no cumplió ni una sola vez el objetivo del 2% durante el gobierno anterior. Sí, lo oyen bien, ni una sola vez. Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de la oposición. El ex primer ministro Petr Fiala rechazó las palabras de Babiš también a través de su cuenta de Twitter o X y sostuvo que, según el informe anual del secretario general de la OTAN correspondiente a 2025, Chequia sí cumplió sus compromisos. También la ex ministra de Defensa, Yana Chernohova, acusó al actual jefe de gobierno de mentir. Según afirmó en la misma red social, el país sí superó el umbral del 2% el año pasado. Babiš anunció que su gobierno quiere abrir negociaciones con la OTAN para que se reconozcan determinadas inversiones financiadas con el instrumento europeo SAFE, valorado para Chequia en unos más de 2.000 millones de euros. El jefe del Ejecutivo adelantó cómo presentará el argumento ante las autoridades de la alianza. Vamos a decirles, oigan, tenemos el programa SAFE valorado en 2.060 millones de euros. ¿Por qué no quieren reconocérnoslo? El presidente de la Cámara de Diputados, Tomio Okamura, confirmó que el Ejecutivo quiere plantear esta cuestión en la cumbre de la OTAN prevista para julio en Turquía. En su intervención, Babiš restó importancia al debate centrado en los porcentajes y defendió que la prioridad debe ser el tamaño y la preparación del ejército. De estos porcentajes han hecho parecer que se trata de algo tremendamente importante. Por supuesto que el gasto es importante, pero yo creo que en una guerra lo importante son los soldados. Los soldados. La OTAN tiene 31 miembros y nosotros tenemos el 13º ejército más grande. El primer ministro también reivindicó la política de personal aplicada durante sus anteriores gobiernos y aseguró que mantendrá esa línea en esta legislatura. Para nosotros los soldados serán una prioridad. En el pasado, cuando estuvimos en el gobierno, incorporamos a 6.000 soldados y ahora también lo estamos logrando. Los soldados están en primer lugar y yo visitaré más guarniciones como ya lo hacía antes. El debate llega pocas semanas después de la visita a Praga del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un contexto marcado por las dudas,
justamente sobre el cumplimiento checo de los compromisos en gasto. El presidente Petr Pavel ya había advertido anteriormente de que parte de los desembolsos incluidos por el gobierno podrían no ser considerados elegibles por la alianza. La discusión también coincide con el nuevo objetivo aprobado por los aliados que prevé elevar el gasto militar al 3,5% del PIB hasta 2035, además de otro 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad. Pese a sus críticas al actual sistema de cálculo, Babiš aseguró que su ejecutivo incrementará gradualmente el presupuesto en defensa. Sí, aumentaremos los porcentajes, sí, lo haremos, sentenció el mandatario en su comunicado del fin de semana a través de las redes sociales. Saludos desde Costa Rica, Radio Praga Internacional. Le habla Paul Zamora. El año pasado tuvimos la bendición de estar en Praga visitando este gran país, esta gran ciudad, y quedamos encantados. Estuvimos en el Puente de Carlos, en el Museo de Franz Kafka, anduvimos comiendo codillo de cerdo y disfrutamos de las calles, de los edificios, de la historia de la gran Praga. Les enviamos un saludo, Radio Praga Internacional desde Costa Rica, pura vida, y esperamos el próximo año poder visitar esta hermosa ciudad que nos encanta. Estuvimos de aniversario de recién casados, mi esposa Marieta Calderón y su servidor Paul Zamora. Bendiciones. Le enviamos un abrazo muy fuerte a nuestro querido oyente costarricense Paul Zamora. Muchas gracias a él, saludos a su mujer y compañera de viajes, Marieta Calderón, y muchísimas gracias a todos los que estáis enviándonos mensajes de voz y correos electrónicos, que sois muchísimos y nos emociona. Todos los que quieran sumarse a este apoyo a Radio Praga Internacional nos pueden enviar sus audios al número de WhatsApp con el prefijo de la República Checa, que es el más 420, y el número 601-064-596, o escribirnos un email a espanol@radio.cz. El número de teléfono y la dirección de email también la pueden consultar en nuestra web en el apartado Radio Praga Internacional y tú escríbenos, cuéntanos. Poco a poco, todos los días, de lunes a viernes, salvo festivos, estamos escuchando todos sus mensajes en nuestra emisión y también pronto leeremos sus cartas como lo hacíamos antes en nuestro espacio Cita con los Oyentes, y haremos tantas citas con los oyentes como sean necesarias mientras tengamos cartas que leer. Y ahora ya sí, seguimos con el programa. Invitado por el Instituto Cervantes de Praga a un encuentro que puso en diálogo las obras de Emilia Pardo Bazán y Božena Němcová, el crítico Darío Villanueva repasa la vigencia de la autora gallega, sus puntos de contacto y contraste con la gran escritora checa y la singular historia del palacio gallego que tras su muerte, el Pazo de Veigas, terminó en manos de Franco. Quedan con Juan Pablo Bertaza. En el marco de una nueva edición de Diálogos con la Historia, el Instituto Cervantes de Praga invitó al académico y exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, a participar en un encuentro organizado por el hispanista Pavel Marek, que contó también con la presencia de la historiadora Milena Lenderova. El objetivo fue poner el foco en la idea de emancipación en la vida y obra de Emilia Pardo Bazán y Božena Němcová, dos autoras fundamentales del siglo XIX, unidas por sorprendentes paralelismos, pero también por notables diferencias, empezando por la edad tan distinta con que fallecieron. Hubo un periodo en que fueron, por supuesto, rigurosamente coetáneas, sin que hubiera, por supuesto, conexión entre ellas, pero luego, en lo que se refiere a su literatura, hay muchos elementos de coincidencia y de interés comparativo, incluyendo también, por supuesto, la actividad de afirmación de la condición femenina, de la que las dos fueron realmente magníficas representantes, cada una de ellas en su país. En el plano literario, Villanueva encuentra varios puntos de contacto entre ambas autoras. Un planteamiento realista, muy vinculado a la descripción de las condiciones de la vida y de las relaciones también sentimentales en Bohemia, por una parte, y en el caso de Emilia Pardo Bazán,
Galicia, aunque en Emilia Pardo Bazán Galicia no fue el único escenario en que se desarrolló su obra, que es mucho más amplia que la de Nencová. Las dos coincidieron también en que cultivaron mucho el cuento, pero en lo que se refiere a novelas, Nencová pues tuvo 3 novelas importantes, en cambio la trayectoria de Emilia Pardo Bazán fue mucho más amplia y sus novelas, una gran parte de ellas se desarrollan en Galicia, la tierra de donde yo además provengo, pero también hay novelas de ambientación madrileña e incluso pues de ambientación más cosmopolita. Ese cosmopolitismo lo tuvo también en su propia vida, ya que Pardo Bazán desarrolló un fuerte vínculo con Francia y su literatura al relacionarse personalmente con autores tan importantes como Víctor Hugo y Émile Zola. De hecho, publicó el ensayo La cuestión palpitante, donde aborda el tema del naturalismo que luego llevaría a la práctica en su propia literatura. Por su parte, Bojana Niemcová trascendió a tal punto su época que se la suele considerar una de las más grandes autoras checas, aunque posiblemente no sea aún tan conocida en el plano universal. Yo sabía de su existencia porque mi cátedra, yo ya he acabado mi periodo activo como profesor después de 53 años, pero mi cátedra era de literatura comparada, entonces yo procuraba tener información sobre las literaturas y Nencová era una referencia de la literatura checa que yo tenía en mente, pero no había llegado a leerla. A raíz de esta propuesta y de esta invitación, si me aproximé más a ella, tuve un problema. Según mis noticias, hay solo una traducción al español de La abuela, que además es del año 1925, y yo no la he podido conseguir, y entonces me he basado en una traducción inglesa hecha además en el año 1892, de la que tengo un ejemplar a través de la biblioteca de la Universidad de Cornell. Hace apenas 5 años, el nombre de Pardo Bazán estuvo muy en boga, ya que se cumplió el centenario de su muerte y por lo tanto se organizaron varios congresos, tanto en Galicia como en Madrid, en los que ha intervenido el propio Villanueva, al igual que su mujer, la profesora María Hermitas Penas Varela, quien también ha participado del encuentro en el Instituto Cervantes de Praga. Ha sido editora en colecciones críticas, pero con mucho impacto, de varias obras de Emilia Pardo Bazán por separado, ¿no? Empezando por Los Pazos de Ulloa, que está ni más ni menos que en la colección de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, que es una biblioteca canónica donde la Real Academia Española lleva años intentando ofrecer 111 títulos con el canon de la literatura escrita en castellano, en español, no solo en España, sino también en América, desde el Cantar del Mío Cid hasta precisamente Los Pazos de Ulloa, que es la última, que fue la que Hermitas Penas editó, y tiene otras. Aparte de eso, yo, por ejemplo, en una colección que dirijo, los clásicos de la Biblioteca Castro, que se llama así, coedité, junto con un compañero especialista en Pardo Bazán, José Manuel González Herrán, editamos 12 volúmenes de su narrativa, con todas las novelas y con los cuentos, que son muchos. En definitiva, afirma Villanueva que Pardo Bazán ya ocupa un indiscutible lugar de clásico que solo corresponde a un selecto grupo de autores y autoras que continúan siendo leídos, no por voluntad arqueológica, sino por la sencilla pero excepcional razón de que aún en contextos y épocas tan distintas tienen algo que decir. Emilia Pardo Bazán fue una abanderada del feminismo, ¿no? Una mujer que luchó por la defensa del reconocimiento del papel de la mujer y en su literatura creativa eso se percibe, pero junto a ello está su presencia pública. Ya fue una mujer que intervino en la vida pública española, tanto en forma de conferencias, de periodismo, pertenencia a organizaciones de movilización feminista, muy vinculada a una filosofía muy extendida en la España de entonces, que era el krausismo, que era una variante de filosofía alemana con una aplicación liberal en España, aunque ella ideológica y políticamente no se puede definir como una liberal. Ella venía más bien de raíces conservadoras, cristianas e incluso carlistas. Además, Emilia Pardo Bazán fue la primera
primera mujer en ser nombrada catedrática en España y tal como señala Villanueva, cuando ella ingresa en el Consejo de Instrucción Pública en 1910, se publica un decreto que por primera vez reconoce a las mujeres la posibilidad de matricularse oficialmente en las universidades. Sin embargo, el episodio hoy más recordado en torno a su figura es el rechazo a su postulación como miembro de la Real Academia Española, bajo el curioso argumento de que los estatutos de la institución no contemplaban la incorporación de mujeres. Y este es otro aspecto destacado al que yo he prestado bastante atención porque yo he sido director de la Real Academia Española, ¿no? Y lo he dicho por activa y por pasiva. El gran error que la Academia Española cometió en el siglo XIX fue no haber admitido en su seno primero a Gertrudis Gómez de Avellaneda y luego, en segundo lugar, a Emilia Pardo Bazán. En fin, ese fracaso fue muy grave, creo yo. Tanto es así que la primera mujer que ingresó en la Real Academia Española fue Carmen Conde en el año 1976, es decir que pasaron 70 y casi 80 años desde el frustrado intento de Emilia Pardo Bazán. Agrega Villanueva que durante la época en que él fue director, entre los años 2015 y 2019, ingresaron media docena de mujeres y en la actualidad, de un total de 46 académicos, 13 son mujeres. En todo caso, y más allá de ese rechazo, dentro de las comparaciones entre ambas autoras, está claro que Pardo Bazán tuvo una mayor injerencia en las instituciones oficiales y sobre todo una relación mucho más holgada con el dinero. Sí, porque además también hay que tener en cuenta un aspecto, ¿no? Bolsena pertenecía a una familia modesta, su padre era realmente un siervo de un gran señor, ella tenía un talento extraordinario, fue autodidacta y extraordinariamente inteligente, tuvo como Emilia Pardo Bazán un matrimonio desafortunado, ella no tuvo la plataforma, el escenario propicio para un desarrollo semejante al que Emilia Pardo Bazán sí que consiguió. Las dos admiraban extraordinariamente a su padre. Las dos se sintieron muy protegidas y muy orientadas y educadas positivamente por sus respectivos padres. Explica Villanueva que mientras Boyena Niemcova sufrió sistemáticos problemas con su matrimonio, aunque en España no existía en ese entonces el divorcio, Emilia Pardo Bazán pudo apartarse sin demasiados inconvenientes de su marido, lo cual es otro indicio de su independencia. Otro punto que destaca Villanueva es que la familia de Pardo Bazán contaba con una buena fortuna que ella supo aprovechar, pero que a la vez no despilfarró, entre otras razones porque ganaba bien con la venta de sus libros, a tal punto que pudo pasar temporadas completas en Vichy y París, algo muy alejado de la situación siempre apremiante de Boyena Niemcova. Ella construyó además en una granja de la familia, un predio de la familia en Galicia, en un sitio privilegiado al lado de la ría de La Coruña, en Meirás, construyó una casa magnífica, extraordinaria, imitando un poco lo que había sido la casa de Charles Dickens en Inglaterra y la de Víctor Hugo, y ahora hay polémica con él porque resulta que ese palacio se acabó en poder de la familia de Francisco Franco y fue la residencia de verano de Franco hasta su muerte, y luego la heredó su familia. 15 días, solo iba 15 días. Pero la familia, pero ahora ha habido un pleito para demostrar que esa no fue una falsa adquisición, y de hecho han perdido la titularidad de ese, que ahora es propiedad del Estado. Y ella lo que hizo allí fue un auténtico palacio literario, en donde además estaba su biblioteca, en donde estaba el sitio donde ella escribía, e incluso ella programó que aquel fuera el lugar de su entierro. De hecho, cuenta María Ermitas Penas Varela, editora también del epistolario de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós, que en una de las cartas que le escribe, ella expresa su deseo de ser enterrada en ese lugar junto a su padre, algo que habla a su vez de la importancia que tuvo en su vida aquella relación clandestina. Nadie supo nada de esto, y en el año 1971 un Congreso Internacional de Hispanistas, como en Salamanca,
Carmen Bravo Bellevasante llevó las cartas, ella llevó las que están en la Real Academia Española, demostrando que había una relación amorosa entre ellos, ¿no? Pero no está claro. Ahí hay una serie de cosas en las cartas que sería muy interesante tenerlas de Galdós para entender exactamente que si querían llegar a formalizar. Lo que estaba claro parte de Pardo Bazán es que no era un pasatiempo, que era una relación muy seria para ella, creo que fue el gran amor de su vida, sin duda alguna, y la formalización no había manera de hacerla, no había divorcio, entonces, ¿qué iban a hacer? Pues ya digo, fue una relación muy oculta que nunca la supo nadie. En todo caso, Darío Villanueva considera que el conjunto de la obra de Emilia Pardo Bazán, así como su intensa actividad periodística, sus intervenciones feministas y su talento para polemizar en los salones madrileños, la convierten, en su opinión, en la escritora más importante de la historia literaria española. La única escritora que podría en su proximidad es Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora mexicana. Pero claro, estamos hablando del siglo XVII, una mujer que se recluye voluntariamente en un convento para poder escribir con toda libertad, pero eso sí, tiene una gran influencia en la literatura de la época y escribe una gran poesía y también polemiza. Es la primera mujer que polemiza a favor de la reivindicación femenina en nuestra cultura. Hola, ¿qué tal? Les habla Víctor de Jesús, radioaficionado con licencia de la República Dominicana, diecista por convicción, por decisión personal, gran inspiración de escuchar la onda corta, motivador de los campesinos y de los ciudadanos a que escuchen la onda corta como un medio que les facilita, le amplía el conocimiento y les da información actualizada de todas las noticias del mundo. Escucho Radio Praga Internacional porque es un medio coherente, preciso y en nuestro lenguaje español. Hace transmisiones en diferentes idiomas y en mi caso prefiero escucharla en español desde la República Dominicana. Es un honor escuchar a Radio Praga Internacional. Y con nuestro abrazo a Víctor de Jesús termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndole su atención y agradeciendo en los controles a Dagmar Litkova, nuestra querida Dasha. Recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast Chequia en 30 minutos, que encontrarán en todas las plataformas y por onda corta, por supuesto. Además, en nuestro Facebook X y en Instagram siempre pueden estar al tanto de lo que sucede en la República Checa. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Děkujeme a nashledanou.